Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que son parte de la plataforma de Evangelio y Crisis. Continuamos hoy con nuestra serie, La ética del reino de Dios, basada al Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 hacia el versículo 16. Y en esta ocasión queremos enfocarnos en estas dos metáforas que usa nuestro Señor Jesucristo. Una de las metáforas que Él va a ilustrarnos aquí es acerca de la luz y también acerca de la sal. Sal y luz. Dos metáforas muy particulares y muy comunes dentro del contexto histórico que se dio en los días de los discípulos o apóstoles. Y en esta ocasión pues nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En la cita ya mencionada, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Nos dice la palabra del Señor de esta manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, allí tenemos estas imágenes que nos presenta Jesús, imágenes muy particulares y muy comunes que no requieren de mucha introducción, ya que todas las civilizaciones en la historia están familiarizadas con la luz y en particular con la sal dentro de los alimentos, que se ha llevado a cabo como uno de los preservantes o conservantes o antídotos para que no se corrompa los alimentos como la carne o el pescado durante la historia de la humanidad. Tanto así que en otras situaciones también se lo usó como un elemento para llevar a cabo alianzas o convenios entre naciones o pueblos, que son parte esencial, estas dos imágenes de la cultura que representa aquí en este escenario cuando Jesús lo usa y menciona: vosotros sois la sal de la tierra, y luego menciona: vosotros sois la luz del mundo. Son escenas o imágenes que nos plasman o nos dejan un legado de esencia y mensaje en las palabras de Jesús, que es el mensaje que Él va a presentar o enseñar a los discípulos, enfocándoles que ellos representan esos dos elementos, sal y luz de este mundo. Muy bien, con esta breve introducción general, queremos enfocarnos en nuestro primer punto. La sal comúnmente pues es uno de los elementos minerales en el mundo que se usa y es de vital importancia dentro de la gastronomía, dentro de las diferentes culturas. La sal se presenta dentro de los grandes restaurantes para satisfacer el gusto de los comensales más exigentes de los diversos paladares en el mundo. Y en esta ocasión pues queremos enfocarnos en este detalle tan interesante que Jesús nos presenta. La sal es uno de los minerales principales de nuestro consumo. Y como entendemos, hoy existe incluso sales artificiales, pero en particular en esta ocasión, de acuerdo a la circunstancia del texto, me estoy enfocando en esa sal mineral y orgánica. Acercarnos a esta sección o a esta parte del sermón de estos versículos para mí ha sido
de bendición haberlo estudiado y poderles compartir o enseñar al mismo tiempo. Y este estudio, que a lo largo de la historia se han escrito muchos materiales y muchas predicaciones, se han elaborado en base a estos versículos que hoy estamos citando acerca de la sal y la luz. John Stott, uno de los predicadores y pastores anglicanos, en su libro que él habla acerca del Sermón del Monte, nos presenta el siguiente comentario y nos dice de la siguiente manera: si las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús, las metáforas de la sal y la luz indican su influencia bienhechora en el mundo. Es interesante estas perspectivas, que las bienaventuranzas representan el carácter esencial de los discípulos, pero que las metáforas de la sal y la luz indican su influencia bienhechora en el mundo, o sea, los beneficios o efectos que representa la sal para el mundo. Pero en este caso son metáforas o ilustraciones que Jesús usa para aplicarlos a los discípulos y decirles a los discípulos: ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Jesús usa estas imágenes en metáforas para realizar la siguiente afirmación de identificación. Ojo con eso, identificación. ¿Quiénes son sus discípulos y para qué existen en el mundo? Y eso es contundente. ¿Quiénes son los discípulos y para qué existen en el mundo? Esas metáforas apuntan exactamente en ese sentido de dar a conocer la identidad que representa a los discípulos. O sea, es un aspecto de identidad y propósito de existencia por lo cual estamos aquí en este mundo. Los apóstoles y discípulos son los llamados y elegidos a conformar esta pequeña comunidad que inicia en el primer siglo con la inauguración del reino de los cielos, aquí en la tierra, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es una identidad privada. Esta comunidad no es una identidad privada, particular, individual, sino una misión pública y transformadora de la sociedad. Los discípulos tienen el llamado y la misión de realizar la gran tarea de Dios que ha asignado a todos los ciudadanos o discípulos del reino de los cielos. Eso es la voluntad de Dios, porque desde ahora ya somos participantes de este nuevo estado o gobierno aquí y ahora, en este preciso instante. Los versículos 13 al 14 inician con los pronombres personales de segunda persona y dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Es una afirmación en tiempo presente. No es un ideal que debáis alcanzar o lo que ya somos ahora, discípulos de Jesús. No dice que vamos a ser o seremos, sino dice: vosotros sois la sal de la tierra. Una afirmación en un estado presente. Ahora, como discípulos, no solo estamos llamados a vivir y reflejar las características mencionadas en Mateo capítulo 5, del versículo 3
al versículo 10, en las 8 bienaventuranzas, que representa o nos da a conocer las características y virtudes que deben cultivar y desarrollar los discípulos del reino de Dios. Sino que ahora, va más allá, sino que ahora somos la sal de este mundo. El texto no afirma que vamos a llegar a ser sal. Lo que sí dice es que somos sal desde este momento, aquí y ahora. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Nuevamente aquí nos enfrentamos a uno de los dilemas o paradojas que va contra la razón o la lógica de este mundo. Y podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Es posible, es probable y es cierto que los que lloran, que los pobres, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan por la paz, puedan influir, afectar, persuadir, predominar y condicionar a este mundo? Son preguntas que demandan o requieren una respuesta. Frente a las miradas y los gobiernos y las economías y políticas, frente a las corrientes filosóficas y organizaciones que buscan desconstruir, cuando hablo de desconstruir, quiere decir de destruirlo para volverlo a construir, desconstruir la familia, la sociedad en este mundo, etc. Podríamos decir que los discípulos o la comunidad de discípulos se encuentran en una real desventaja o situación menos favorable. Pero existe un principio axiomático. Ojo con esto, existe un principio axiomático. Jesús afirma que los discípulos de su reino sí pueden influir provechosamente y favorablemente en este mundo. La iglesia tiene una autoridad que no proviene de un poder de este mundo, sea físico o espiritual, sino que proviene desde el mismo trono de Dios, un poder y autoridad para que por medio del Evangelio puedan impactar, transformar la sociedad o sociedades enteras en el mundo presente de hoy. Y el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios nos expresa de la siguiente manera. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la parte en particular que estoy tomando de esta cita es la parte final del texto que nos dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que quiere decir que ninguna potestad o autoridad, sea física o espiritual, va a detener el avance
del reino de Dios en el mundo. O sea, el reino de Dios en medio de las diversas persecuciones, sean políticas, ideológicas o religiosas o del carácter que puedan presentarse, no podrán hacer frente al reino de Dios y su penetración y expansión en el mundo frente a las diversas sociedades o culturas, porque es una autoridad que viene desde arriba del trono mismo de Dios. Ningún poder físico o espiritual puede destruir el reino inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. En el contexto histórico y cultural del primer siglo, la sal no era una sustancia pura. La sal se extraía en depósitos del Mar Muerto y era extraída mezclada con tierra y yeso. Al disolverse lo salino, quedaban un residuo insípido e inútil. Eso es en la manera que se daba la situación cuando se daba la extracción desde la región del Mar Muerto, cuando la sal era extraída y separada, quedaba una parte insípida y no salía pura porque había un poco, como les menciono, de yeso y tierra en esa extracción que se realizaba. Se usaba para conservar los alimentos, para dar sabor, sellar alianzas, como lo describe el texto bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, nos dice lo siguiente: ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, con pacto de sal. Resalto eso, con pacto de sal. Vemos ahí que Dios implementó como uno de los elementos para la realización de los pactos o alianzas que se llevaban dentro del contexto cultural de la nación judía. Y eso es dentro de la nación de Israel, siendo más específico, basándome a las 12 tribus. Entonces, aquí nos describe que la sal era un elemento para llevar a cabo convenios o alianzas de acuerdos entre ambas partes. El libro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Miren, menciona aquí nuevamente que la sal era uno de los elementos que se usaba para sazonar los alimentos y presentar las ofrendas a Dios. Era uno de los elementos indispensables que tenía que estar ahí. Y aquí lo menciona explícitamente el texto, la sal. Muy bien, vemos entonces sus usos particulares dentro del contexto que nos registra aquí la Biblia como hechos consumados y el uso y sus aplicaciones que tuvo la sal dentro del contexto histórico. Y es por eso que Jesús usa estas imágenes para hablar y decirle a los discípulos: vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois, cuando habla el texto vosotros sois, viene del verbo griego humeneis, vosotros, ustedes. Eso quiere decir vosotros, ustedes. Es una afirmación de identidad recibida. No es una meta que se debe alcanzar, sino que ya somos, por nuestra unión en Cristo, ya somos sal desde ahora. Desde el momento que una persona ha participado
del nuevo nacimiento otorgado por parte de Dios. Y seguimos acercándonos. El término sal en el griego viene de halas, sal. Figurativamente es aquí donde tiene esta aplicación. Primero nos mencionan, dice, vosotros sois, que es en el griego humeneis, que quiere decir vosotros, ustedes. Y luego menciona, vosotros sois la sal. Cuando se usa sal, como les vuelvo a mencionar, viene del término halas, sal. ¿Qué quiere decir esta aplicación? La sal fue usada para las alianzas, pactos y convenios, como ya les he estado mencionando, pero tiene implicaciones simbólicas y enriquecedoras en la manera que Jesús usa estas imágenes de la sal para ilustrar aquí la ética del reino de los cielos y presentarle a los discípulos en este gran sermón que él desarrolló en ese lugar de la montaña o el monte, como se lo conocía también como el llano. Los españoles lo usaron la sal en sus expediciones a lo largo de sus viajes al cruzar el océano Atlántico. En los barcos que viajaron con el fin de llevar a cabo la conquista de América. Lo usaron para preservar la carne de ave, la carne de vacuno, o sea, la carne roja, o el pescado. La sal cumplía una labor como el refrigerador natural, ya que en ese tiempo no existía pues esa tecnología que hoy tenemos de los refrigeradores que preservan los alimentos. Se usaba la sal como refrigerador natural dentro de la historia por muchos periodos y siglos. Se lo usaba para preservar la carne y evitar que se pudra o degenere. Ojo con esas escenas, se pudra o degenere. Y Jesús identifica a los apóstoles y discípulos con la sal. Y ahí viene el dilema. Jesús identifica a los apóstoles y discípulos con la sal. De manera que esta metáfora simboliza que como discípulos tenemos la responsabilidad de penetrar, preservar y dar sabor a la sociedad en el mundo. Jesús ha asignado esta responsabilidad a sus discípulos de detener la corrupción moral y espiritual en el mundo, ser el antídoto contra la corrupción, degradación, injusticia y el desamor de nuestra sociedad, cultura o nación. Jesús lanza esta advertencia demoledora al mismo tiempo en este versículo acerca de lo que representa la sal. La sal no puede volver a ser salada si pierde su propiedad o esencia. El discípulo que asume los valores del mundo pierde su capacidad de influir. Y eso hay que resaltarlo. El discípulo que asume los valores del mundo pierde su capacidad de influir. Quiere decir, cuando la sal se ha tornado insípida y ha perdido su propiedad o esencia de ser salada y dar sabor, preservar y penetrar en la carne. Y eso es el mensaje aquí que Jesús nos ilustra, que tenemos la responsabilidad como discípulos de penetrar, preservar y dar sabor a este mundo, a esta sociedad,
cuando habla de estas figuras, que nosotros nos ha sido asignada la gran tarea de Dios. Esta advertencia de Jesús no es una alternativa, no es una opción o algo que se pueda elegir en lugar de otra. Les puedo decir taxativamente sin temor a equivocarme, es una responsabilidad indispensable que tenemos que realizar hoy como discípulos. Una responsabilidad que tenemos que asumir, que tiene consecuencias por los actos que nosotros realicemos. Pero si la sal se ha vuelto insípida, eso es lo que menciona el texto, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ese principio axiomático que nos presenta Jesús es demoledor y demasiado profundo, que debe producir un despertar dentro de la iglesia, dentro de la vida de cada creyente y individuo, que representa que si no estamos siendo de impacto, de penetración y preservación y de dar sabor a este mundo, es que nos hemos vuelto insípidos. Y eso quiere decir que el discípulo ha comenzado a asumir los valores del mundo y ha perdido su capacidad de influir en el mundo. Cuando la sal pierde su esencia, ya no sirve. Esta aplicación guarda relación con el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 30, que nos expresa lo siguiente: Y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Miren pues la manera que expresa nuestro Señor Jesucristo en este versículo las consecuencias de un creyente o de una persona que no demuestra que realmente es sal o que se ha tornado insípido. Vemos aquí la sentencia de parte de Dios, que existe un veredicto ya predeterminado de antemano por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la misión de evitar la corrupción social. Jesús nos dice, sed sal o sed luz. Si no dice, sois la sal, sois la luz. La misión brota o nace de los que ya son, por gracia, discípulos del reino. O sea, que en cada creyente debe nacer ese sentir y pasión por el servicio al reino de Dios, que es una de las evidencias de que son sal y que verdaderamente han nacido de nuevo, que evidencian que son hijos o discípulos del reino de Dios. Tenemos la misión de evitar la corrupción social. Jesús nos dice, sed sal o sed luz. Si no nos dice, sois la sal, sois la luz. La misión brota o nace en los que ya son miembros del reino de los cielos. El servicio en el ministerio no construye la identidad. Ojo con esto, el servicio en el ministerio no construye la identidad. La identidad construye el servicio. La sal solo sirve mezclada con lo que se sazona. La luz solo sirve en la oscuridad.
puntos puntuales que tenemos que tener muy presentes como miembros del reino de Dios. El cristiano no se separa del mundo, sino que permanece fiel a su identidad dentro de él. El mayor riesgo no es la persecución, sino la asimilación o adaptación silenciosa hacia el mundo por parte del cristiano. Y uno de los puntos que deseo resaltar de este estudio que he realizado, que vengo trabajando en este tratado del sermón o de la ética del reino de Dios, basada en el Sermón del Monte, punto puntual, es que el cristiano no está llamado a separarse del mundo, sino a permanecer fiel a su identidad dentro de sí mismo, fiel a sus principios. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos en este mundo para ser sal y penetrar y preservar la sociedad y dar sabor a este mundo. Pasando al siguiente punto, luz del mundo. Eso es lo que nos menciona el versículo aquí, en el versículo pues ya 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una de las imágenes más frecuentes del Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan. Se usa la imagen de la luz al describir Juan, su Evangelio. La luz tiene dos funciones indispensables, pero teológicamente son distintas, el uno de la otra. Cuando alumbra, hace visible la verdad. Y dos, disipa las tinieblas. Cuando disipa las tinieblas, expone a lo que es falso o pecaminoso. El libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 8 al versículo 11, nos expresa y nos dice de la siguiente manera en esta precisa ocasión. Porque antes eran tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de profunda oscuridad, como que andamos a tientas, donde ya no podemos avanzar y solamente podemos palpar, pero ya no podemos ver o observar. Y aquí nos menciona y nos dice, porque antes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarenlas. Miren la manera que nos presenta el apóstol Pablo estas directrices tan profundas que nos dejan esas pinceladas de las bases de la ética del reino de Dios, de lo que en sí representa la identidad de ser discípulos del reino. El apóstol Pablo enseña que el fruto de la luz es justicia y verdad, y que la luz condena las obras de las tinieblas. Jesús
se definió a sí mismo como la luz del mundo. Exactamente, Jesús se definió a sí mismo como la luz del mundo. Y eso es lo que nos menciona en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, los creyentes no tenemos una luz propia. Nuestra luz es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 nos expresa lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ser luz significa ser visto, pero no para brillar uno mismo. Es Jesús el centro del universo y de toda verdad. Y estamos llamados a reflejar la justicia del reino de Dios o la ética del reino de Dios. Estamos llamados a realizar buenas obras. Aunque tenemos que reconocer y entender y comprender que no somos salvos por obras. La influencia cristiana tiene que ser siempre y constante, de ser transparente y permitir que otros vean que Dios habita en nuestra vida diaria. La sal solo sirve mezclada con lo que sazona. La luz solo sirve en la oscuridad. El cristiano no se separa del mundo, sino que permanece fiel a su identidad dentro de sí mismo, sabiendo y teniendo la convicción de quién lo llamó para ser discípulo del reino de los cielos. Vosotros es el plural que se refiere a la comunidad de discípulos, no solo a un individuo. Cuando dice vosotros, habla en un término plural. Solo juntos o complementados somos la sal y la luz para el mundo. Aplicaciones prácticas de esta meditación, de este sermón de hoy. Aplicaciones prácticas que podemos rescatar. Y es lo siguiente. Una de las preguntas que podemos desarrollar o preguntarnos: ¿cómo pierde el discípulo su sabor? Cuando se adapta a la corrupción, cuando calla ante la injusticia, o cuando confunde la fe con los intereses propios. ¿Dónde debemos brillar? En la familia, en el trabajo, en la sociedad, en lo pequeño, en lo cotidiano, sin buscar los aplausos o la ovación por parte del resto. ¿Cuál es nuestra meta? Que nuestras acciones, palabras y actitudes lleven a otros a la gloria, más claro, a dar la gloria a Dios y no la gloria a nosotros mismos. Espero estar siendo específico en cada punto o argumentación de lo que representa esta responsabilidad tan grande de ser luz y sal
de este mundo. Somos los responsables de nuestra sociedad, de dar luz y ser sal en los diferentes sectores, en la educación, en el arte, en lo científico o tecnológico, en lo político, etc., a fin de traer un cambio en nuestra sociedad, cultura o nación, como sociedad que somos, o comunidad de discípulos del reino de Cristo. Y bueno, llegamos hasta aquí con todos estos argumentos y finalizamos con esta pequeña conclusión que representa, pues, todos estos símbolos o estos dos símbolos de la luz y de la sal. El símbolo de la luz en Mateo capítulo 5 no es una exhortación a ser buenos ejemplos por el esfuerzo humano. Es una declaración de quiénes somos en Cristo, y eso es identidad. Y tenemos la misión y la gran tarea de Dios, que todo discípulo del reino tiene la responsabilidad de traer la ética del reino de los cielos aquí a la tierra en medio de este mundo presente. Traer la justicia de Dios en medio de las tinieblas de este mundo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que la palabra de Dios haya apelado a cada uno de sus corazones, trayendo identidad y propósito para vuestras vidas y teniendo ahora y comprendiendo la razón de nuestra existencia, de la misión que tenemos aquí. Somos los responsables de penetrar, preservar y dar sabor a este mundo. Te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo y por este espacio, por permitirnos, Señor, oír tu palabra y aprender y saber, Señor, que tú nos desafías en esta ocasión. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, por tu iglesia y por todos los que la conforman, que tú los uses para penetrar y preservar esta sociedad, para que sean luz en medio de las tinieblas de este mundo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.